Buenos días amigos y bienvenidos a Crónicas de lo Insólito. Hoy tenemos de nuevo en el programa a nuestro gran amigo Suso Souto, que nos va a comentar una historia muy curiosa e interesante. Bien es sabido que Colón, cuando llegó a América, realmente no descubrió nada, sino que más bien atacó a los pueblos nativos que habían allí. Pero estos pueblos, realmente, ¿de dónde vinieron? Estos pueblos, hay algunas culturas que son milenarias, pero Suso hoy no nos va a hablar de los mayas ni de los aztecas, nos va a hablar de los indios Hopi. Concretamente es una cultura que vivió en Norteamérica y que, bueno, quizá tiene un origen más remoto del que nosotros nos podamos imaginar. Tenemos registros en la historia que nos hablan de ellos desde hace cientos de años, pero nuestro amigo Suso piensa que quizá es una cultura milenaria. Y yo creo que para esto lo mejor es que nos lo comente él mismo, no sin antes saludarnos a todos. Buenos días, Suso, ¿qué tal estás? Hola, muy buenos días, Mario, y otra vez un placer pues volver a compartir tu espacio de Crónicas de lo Insólito y un saludito a tus amigos y seguidores. Comentar que Suso Souto, para quien no lo sepa, también tiene su propio canal. Lo encontraréis como Suso Souto, aunque en realidad su canal se llama Al otro lado del espejo. Aquí tenéis un link para que podáis visitar su página. Y bueno, Suso, ¿tú por dónde crees que deberíamos de empezar a tratar este tema? Vale, pues por el principio. Muy bien, me parece muy bien. Mira, yo realmente esto se embarca en los estudios que estamos haciendo paralelamente en esta civilización antigua. Yo la estoy empezando más por la zona del Pacífico y de India y quería hablar de los indios Hopi que se localizan a miles de kilómetros en el continente americano, en Norteamérica, ahora mismo en Arizona, y que cuentan una historia muy similar a las que se dan en toda la zona asiática del Índico y como bien sabes, pues también de Egipto. Yo lo que os quiero contar es cómo, quién y desde dónde llevó a los Hopi y al resto de clanes y de tribus indias americanas a su continente. Eso es lo, bueno, pues O sea, lo sí. que... O sea que, según lo que nos está contando Suso, posiblemente estas culturas tuvieron un origen que no es en América. Vamos a ver de dónde pueden haber venido estas culturas. Continúa, Suso, por favor. Bien, la historia de los Hopi, como bien conoces en muchos pueblos de esta antigüedad, la cuentan en ciclos fijados en su calendario, pues dependiendo o atendiendo a determinadas fases solares y lunares. La mayoría de los pueblos americanos que conocemos nos hablan de 5 ciclos, pero en este caso los Hopi nos hablan de 7 ciclos de humanidad, vamos, de la historia de la Tierra, en los que ahora mismo pues estaríamos en el cuarto y en el final del cuarto. Esto es lo mismo que cuentan también el resto de los indios americanos. Siendo físicamente imposible comprobar la existencia de los dos primeros, porque estaríamos hablando de hace millones de años, tal como nos cuenta la leyenda de los Hopi, el recuerdo de estos mismos indios Hopi pues comienza en el final del tercer periodo, del tercer mundo, que ellos le llaman, y le llaman Cascara, ¿vale? Con dos S, Cascara. Este mundo, Mario, en realidad era un inmenso continente situado en medio del Océano Pacífico. Coincide con la leyenda de Mu y el continente perdido de Mu, de todas estas tablillas, y también nos dicen que en este tercer mundo de los Hopi, que no solo Cascara estaba habitada, nos hablan también que existía también el país del Este, y que los habitantes de este país del Este tenían el mismo origen que los habitantes de Cascara. Vamos, que eran del mismo origen, simplemente pues distintos países o distintas zonas de habitabilidad. Los habitantes del Este, Mario, nos los describen como siempre inconformistas y bastante beligerantes. Dice que se comienzan a expandir y a conquistar nuevas tierras, como hicieron todos los imperios de la antigüedad, y que en su egoísmo atacaron Cascara, el continente, ante la negativa de esta gente a dejarse someter. Claramente, estaban en su país. Aquí es donde empezamos con la historia alucinante de los indios Hopi. Nos dicen que los habitantes del este atacaron Cascara con armas potentísimas.
de una tecnología muy avanzada que aún hoy en día ellos mismos dicen que es imposible o que es imposible de describir. Nos dice que tan solo los elegidos, los seleccionados para ser salvados y sobrevivir en el siguiente mundo, que fueron reunidos bajo el escudo. Mario, un escudo tipo celestial. Nos hablan de que con este escudo se protegían de los proyectiles enemigos, que los proyectiles al llegar al escudo reventaban en el aire, de modo que los elegidos para la salvación eran colocados bajo este escudo y que quedaban indemnes. ¿Y esto dónde lo podemos encontrar registrado? Esto es un tanto complicado porque la historia de los Hopi en Internet, esto se puede ver en un libro de un ingeniero, Blumrich, y también nos habla mucho de él Andreas Faber-Kaiser. Os diría otros nombres, pero para que no se manipule la información solamente voy a decir de esto y después si quieres te paso el nombre para que se lo puedas dejar a la gente la información. Sí, es que, claro, suena bastante fantástico, ¿no? Suena ciencia ficción, aunque ya muchas veces sabemos que mirar hacia atrás muchas veces es mirar hacia adelante, si tenemos en cuenta que hemos evolucionado. Y simplemente era detallar que existen fuentes de información que hablan de esto, no se lo está inventando Suso. De aquí la pregunta. Pero nada, Suso, simplemente era esto, por favor, continúa. No, además la historia que te estoy contando la cuenta White Bear. Vale, White Bear, que mi inglés no vale, pero es el jefe de los indios Hopi que quedan en la reserva de Ora-Iri, en el estado de Arizona, en la frontera con México. Es la historia del jefe de la tribu, no es la historia ni de Faber-Kaiser ni de nadie, es de ellos mismos, de los Hopi. Después te apunto los nombres porque no tengo el texto ahora mismo delante y no quiero perder más el tiempo. Pero sí, yo entiendo que suena ciencia ficción, pero lo cuenta el indio y un ingeniero muy reconocido. Vale, nos dice que después de estos ataques de proyectiles y de resguardarse bajo el escudo, repentinamente este país del este desapareció por alguna causa desconocida bajo las aguas del océano y que también Cascara, después de sufrir estos ataques, comenzó a hundirse paulatinamente, no de repente. Aquí es un pequeño cambio en esta historia de los diluvios y de la destrucción. Sé que también sonará mucha ciencia ficción, pero el país del este se puede relacionar con otro pequeño continente, rutas, Atlántida o bueno, lo que le quieran llamar, informadores o desinformadores. Aquí en este caso no se habla nada de la Atlántida. Nos dicen que en el momento que Cascara se fue hundiendo en el Océano Pacífico, aparecieron unos seres intermediarios que ellos mismos se llamaban mensajeros, que ya vivieron con ellos anteriormente, que se llaman los Kachina. Esta información es muy fácil también de obtener en internet, pero no toda fiable. Nos explican los Hopi que los Kachina eran habitantes del tercer mundo, y de lo que estoy hablando es del final del tercer mundo, es decir, con el diluvio. Vale, pues estos habitantes ya eran del primer mundo que te dije, y ayudaron a los elegidos, a estos que se salvaron de los proyectiles, a trasladarse a nuevas tierras. Este hecho marca el final del tercer mundo y el comienzo del cuarto. Parece que estoy hablando del Señor de los Anillos con el tema de las edades, ¿no? Que acaba con un cataclismo cada edad y empieza la otra, pero bueno, no deja de ser una copia de mitologías de todo el mundo. Sí, no, el diluvio de toda la vida. El diluvio, sí, no, está claro que cada 2x3 en este mundo, al igual que en cualquiera del cosmos, creo yo, acontecen catástrofes naturales que no podemos controlar, ya sean pues una especie de diluvio, que un objeto demasiado grande se acerque a un planeta desplazando una gigantesca ola que barra la faz del planeta, asteroides, quizá un sol muy agresivo que dispara un chorrazo de plasma. Y hay miles de cosas que pueden hundir a la civilización. Y parece que nosotros, la civilización nuestra, no queremos ni mirar a la muerte, ni queremos mirar al fin de las civilizaciones, ni queremos saber nada de esto. Nosotros vivimos nuestra vida, no pensamos ni hablamos en la muerte, no pensamos y hablamos en las otras culturas, ni nada. Simplemente aquí estamos, en esta Matrix que han diseñado para nosotros. Levántate, vete al curro, vuelve temprano a casa, estate fresco y al día siguiente otra vez lo mismo. Pues no, efectivamente... Y totalmente cíclico, además. Sí. Cíclico, siempre acaba una cosa y siempre empieza. Igual que el sol se pone todos los días y sale por la mañana, pues esto parece que es lo mismo y lo cuentan todas estas historias
sagradas de todos los pueblos. Los Kachinas, Mario, para que la gente nos pueda entender, sería algo así como los Aurrakin, como los Anunnaki de los sumerios. ¿Vale? No son seres divinos. En ningún momento los Hopi los nombra como seres divinos, sino que le llaman Kachinas, que significa venerables sabios. Y también nos indican los Hopi que estos Kachinas, que eran habitantes del primer mundo, ya tenían relación con las humanidades del primer mundo. Es decir, que los Hopi están hablando de que ahora mismo estamos en el final del cuarto, pero ya habla de 3 mundos anteriores habitados por humanos. Sí, esto que estás comentando es bastante curioso, porque los mayas también hablaban de esto. De hecho, lo que se conoce como el Tzolk'in o el calendario lunar maya nos habla de un fin del tiempo. El fin del tiempo se fechaba en el 21 de diciembre del 2012, si mal no recuerdo, fecha que ya ha pasado y muchos esperaban que hubiera habido un cataclismo mundial y no lo ha habido. Ellos también decían que estábamos en el final de la cuarta era del hombre y que estaba por comenzar una nueva. Entonces, hay gente que se ha decepcionado porque no haya pasado nada. Yo creo que no hemos entendido lo que querían decir. Cuando hablan del tiempo, el tiempo puede ser muy relativo. Puede significar que hemos entrado en una parte del espacio donde quizá el espacio-tiempo es alterado o simplemente nuestra percepción del tiempo ha cambiado. No lo sé, pero sí es verdad que ellos creían que no eran la primera cultura y como tú muy bien estás diciendo, muchas culturas del mundo aseguran no ser las primeras ni ser las últimas que habrán. Sí. De hecho, la historia de los Hopi tiene muchísima relación con mayas, con aztecas, con quechuas y con muchos. Y como bien estás diciendo, hablan del fin del tiempo, del fin del ciclo y el comienzo de uno nuevo. Nadie habla de que vaya a explotar el planeta por ningún lado. Como dices tú, se habla del 21 de diciembre de 2012, aunque nuestros calendarios cuadrarlos con los de ellos no es nada sencillo. Y yo, por lo que tengo entendido de la gente que más me convence en esto, es que hablan como de un periodo de 20 o 25 años de cambio. No que de repente llega 2012 y se acabó, sino que estamos entrando en un periodo y a veces suena repetitivo, pero nos lo dice el Papa en sus profecías, que necesitamos mover esta tierra para volver al equilibrio y poder avanzar a otro espacio-tiempo, otras dimensiones. Y esto se repite en todos, pero en todos los sitios. Lo de la asistencia de las primeras humanidades es muy recurrente desde Australia pasando por todos los lugares. Estos seres, Mario, los Kachinas, eran visibles en todo momento. Nos explican los Hopi que tenían forma humana y que nunca fueron tomados por dioses, sino solamente como seres de conocimiento y potencial muy superior a los del ser humano. Es decir, piedras de Ica, historias sumerias nos hablan de lo mismo. Dicen que eran capaces de trasladarse por el aire a velocidades enormes y de aterrizar en cualquier sitio. Es decir, estamos hablando de maquinarias muy avanzadas. Dado que se trataba de seres corpóreos, precisaban para estos desplazamientos de artefactos voladores, lo que los indios Hopi nos describen como escudos voladores y que hoy en día, Mario, podemos verlos en sus vasijas, que están hechas tal cual platillo volante. Es muy, muy curioso. Otras historias, lo que hablé ya muchas veces contigo, pues el tema del aparato de Carlomagno, de Máximo de Turín, pero sobre todo estas varas de las brujas. A algunos les sonará a broma, ¿vale? Pero hay documentos de la Inquisición y juicios claramente tratados a ese respecto, y el doctor Torralba, el extraterrestre Ezequiel, el ministro chino, están hablando en las alfombras persas, están hablando de unos artefactos voladores que no son supernaves gigantes. Y es un tema repetitivo. Y aquí los Hopi pues le llaman eso, escudos voladores, que es bastante curioso. Como os dije, el Whitebeard, que es el jefe de los Hopi en esta reserva de Arizona, a la hora de describir alguno de estos artefactos, te voy a dar una descripción muy sencillita, pero que nos va a quedar a todos bastante clara. Nos dice Whitebeard: si de una calabaza cortas la parte inferior, obtendrás una corteza. Lo mismo debe hacerse con la parte superior. Si luego se superponen ambas partes, se obtiene un cuerpo en forma de lenteja. Pues este es básicamente el aspecto de un escudo volador. Muy sencillo, pero está describiendo claramente algún tipo pues de mini platillos o alguna historia. Es muy, muy, muy curioso. También nos dicen que los Kachinas ya no existen en la Tierra. Y esto confirma tu teoría de que los faraones pues ahora ya son humanos, de que los reyes sumerios y los babilónicos, la dinastía es totalmente humana, pero hay una
anterior. Pues esto es lo que nos vienen a decir con esto. Mantienen también los Hopi que estos seres a veces se mostraban con una forma un tanto extraña, distinta a la humana, y que a raíz de esto y durante miles de años los Hopi fabricaron unas extrañas muñecas con esta forma para que los niños se acostumbrasen a la imagen de estos seres y no les tuviesen miedo, ya que se movían entre el pueblo. Mario, después vas a ver estas imágenes en internet porque son preciosas y vas a ver este tipo de muñecas y te va a resultar muy parecido a ciertas imágenes del faraón egipcio con el cuerpo de hombre y cabezas raras, que en algún caso puede suponer cascos, armaduras, no que cambiaran de forma, sino que se presentaban con forma rara, y yo creo que era con algún tipo pues de escafandra, como prácticamente sale en todas las culturas. Pero una vez más, aquí tampoco se habla de reptiles. Se habla de seres con apariencia humana, y sí es cierto que después, como os diré, adoran a la emplumada, a la serpiente, pero nunca dice que cambian de forma, sino que se presentan con varias formas. Vamos a ver, el tema de los reptiles yo lo he oído muchísimas veces, tú también, Suso, y la verdad es que tengo algo que decir al respecto. Los reptilianos como tal, yo no creo en los reptilianos como tal. Y debo decir una cosa, se ha malinterpretado, por ejemplo, en el antiguo egipcio cuando los pintaban de verde simbolizaban a la tierra, simbolizaban la vida. No significa que fuesen reptilianos. Luego en la cultura egipcia también se habla de serpientes, en la Maya. De hecho hay, está la serpiente de Irta, según una de las versiones cosmogónicas de Egipto, que también fue la creadora de la Tierra. Esto no quiere decir que sea un reptil. Mi opinión al respecto de los reptilianos debería decir que es que si realmente existió una raza antropomórfica reptiloide sobre nuestro planeta, no vienen de ningún sitio. Es mi opinión. Yo creo que son de aquí. ¿Por qué? Porque tuvieron 160 millones de años para hacer lo que quisieran a su antojo. ¿O no? Porque a lo mejor el ser humano estuvo también dando guerra desde hace unos cientos de miles de años y quizá tuvieron cierto conflicto con ellos. No lo sé, pero yo creo que debemos de dejar de creer tanto en los reptilianos y tal, porque sí que es cierto que después de la serie de V parece ser que todo el mundo adora a los reptilianos. Esto simplemente es mi opinión, ¿no? Pero también quería hacer mención a una cosa. En las culturas mayas se han podido encontrar algunas piezas de señores vestidos como si fuesen los antiguos egipcios. Lo que pasa es que eran más pequeños, eran pues como era la raza sudamericana, un poquito más baja de estatura, pero estaban exactamente iguales vestidos que los antiguos egipcios. Por lo tanto, si encajamos esto y encajamos que la tecnología de las pirámides, tanto las mayas como las egipcias como las chinas, todas tienen la misma tecnología, llegamos a la conclusión de que han tenido diferentes estilos, pero una base común. Esto creo que refuerza lo que tú estás comentando, ¿no, Suso? Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dices. Y el tema de reptiliano a veces parece que si abras un poco en contra, que lo estás negando. Yo no niego los reptilianos. Eso me parece una auténtica manipulación y desinformación barata, pero estoy muy de acuerdo contigo en que puede haber alguna raza que haya desarrollado inteligencia desde los tiempos de los dinosaurios, y al final es básicamente lo que nos dicen todas estas historias. Porque cuando hablan de que vienen del cielo y que vienen de otros lados, lo que se les presentan es a ese pueblo desde otros lados, pero nadie dice que vengan de las estrellas. Sí es cierto que hay algunas pues de Sirio y algunas historias de Dogon muy interesantes a ese respecto, pero lo que bien dices tú, si venimos de la primera humanidad, puede ser que llevemos conviviendo y que ellos pues sean más inteligentes, más avanzados o no sé cómo. ¿Sabes? Ahora que has nombrado a los Dogon, hace poco leí que dicen que los Dogon son los antecesores, o sea, sus antecesores fueron los egipcios primigenios y por eso tenían conocimiento de la estrella Sirio. Es una información que he leído recientemente, no sé hasta qué punto es cierto, simplemente es un pequeño apunte. No sé, de algún lado tiene que venir porque cuando los planetas solo se veían con telescopio, ellos ya veían estrellas a años luz y planetas por todos lados. Es decir, que hay algún conocimiento que les tiene que haber sido dado o que lo hayan perdido. No lo sé, pero muy anterior. Quizá el caldo primigenio del que hablábamos antes. Aquí, como dije realmente en el primer capítulo de esta saga 15, que se llama Las tablillas de Naakal, lo que quiero no demostrar, porque
no me importa, es decir, cada uno que crea lo que quiera. Yo simplemente trabajo para creerme yo las dudas que muchas veces Claro, tengo. estos son nuestras teorías que nosotros Claro, compartimos con vosotros para que podáis coger de aquí y de allá y crear vuestra realidad. Nosotros no somos aquí la verdad absoluta, por favor, no. No, claro. Yo en no, esto no. de lo que estoy realmente hablando es del poblamiento temprano de América. Se estudia en sociología, se tiene un poco como ficticio religioso, es lo que le llaman la cultura pre-Clovis. La cultura Clovis es la que nos venden, que entró por el norte, por el estrecho de Bering, pero yo siempre hablo de una cultura pre-Clovis, que es en América, la entrada es por América del Sur, y además que me parece bastante sensata y que hay muchísimas evidencias, pero bueno, yo no soy, no tengo la verdad. Lo que sí sé es que estos restos le dan mucho dolor de cabeza al oficialismo antropológico en esta materia. Yo no niego los restos de la cultura Clovis ni su entrada por América del Norte, porque realmente está presente en todo Norteamérica, pero desde hace unos 11.000 años. Pero que me digan que lo mío es ciencia ficción, Mario, y que la realidad es que un pueblo venido de la caverna sin conocimientos, que realiza un viaje de miles de kilómetros por el hielo a menos 40 grados de temperatura en el estrecho de Bering, hombre, a mí que me perdonen, pero me parece bastante más ciencia ficción esto que lo que yo mantengo, incluso es que me parece más ciencia ficción que la Odisea de Ulises. Es decir, ¿cuál sería la causa en la que millones y millones de personas se van a suicidar al hielo? Es decir, pues no sé, una emigración masiva. Pero no la niego. Yo lo que digo es que son las dos compatibles, pero que hay una anterior. No niego en ningún momento. Eh, Después del derrumbamiento del continente en el Océano Pacífico, Cascara, Mu, llamémosle también como queramos, la nueva tierra a donde se dirigieron los Hopi no, los habitantes de Cascara. Los Hopi son un tema posterior pues en la división de clanes. Esta tierra recibió el nombre de Tautoma. Esto confirman las teorías de algunos conspiranoicos y que iban muy bien por esta línea. Tautoma significa la tocada por el rayo, ¿vale? Y así se llamó la primera ciudad que erigieron en el Gran Lago. Los expertos identifican Tautoma con la ciudad boliviana de Tiahuanaco y el Gran Lago con el lago Titicaca, esto entre Bolivia y Perú. De todos es sabido que Tiahuanaco tiene una historia oculta y un conocimiento perdido alucinante. No se sabía nada de esa zona. Resulta que hace poco los mochicas se descubrió que ya tienen pirámides de 2000 años de antigüedad, así que igual no vamos mal encaminados por aquí. Sí, la verdad es que sobre el Tiwanaku debo de decir que, como tú muy bien has dicho, es una de las primeras culturas que se conoce en esta área de la Tierra, y también hay un dato muy curioso. Tiene una representación en sus muros interiores, tiene una representación de más de 50 tipos de razas con sus rasgos totalmente diferentes. Y luego dentro de este recinto, en la parte de abajo, me parece que hay 12 estatuas, 12 o 14, no recuerdo bien, en la que están unas afiladas en un lado, las otras afiladas en el otro lado, mirándose, y como el rey y la reina, como una especie de dos personajes más importantes que el resto, que también están caracterizados con diferentes tipos de rasgos, por lo que nos da a entender que aquella gente del Tiwanaku ya tenía conocimientos de diferentes razas en sus tiempos. Entonces, ¿qué nos están contando de que los negros vienen de África, de que los otros vienen de allá? Bueno, hasta cierto punto yo creo que todo esto es cierto, pero ya se conocían, porque si no, no existiría tal representación en los muros. Miradlo, si no lo creéis, por favor, Sus. Mira, Chutwar nos habla de todas las razas en Mu. Faber-Kaiser nos habla de todas las razas en muchos sitios. Rama, el dios indio, nos habla de varias razas ya en la India. Eh, eh, para decirte, la cultura Clovis, la que entró en América del Norte, son prácticamente blancos, blancos como nosotros. Los aztecas, el resto de que quedaban de los aztecas eran muy blancos. En cambio, todas las representaciones mayas antiguas son de seres prácticamente negros. Es decir, que no tiene mucho sentido, y lo que estás diciendo tú, sí, yo no niego la evolución ni de África ni nada, ni mucho menos oye, que no soy nadie yo para negar tal, aparte soy una persona que cree en la ciencia, lo que no creo son las personas, pero la ciencia sí. Y claro, y no voy a negar eso, pero estamos totalmente equivocados en las fechas, que el problema viene de las fechas. Que dices, si no me engaño, es y la escafandra que lleva, bueno, el tipo ese de traje que lleva es una representación de estos Kachina.
de estos seres superiores que te estoy comentando. De hecho, es un programa que voy a sacar en breve porque la historia de Tiahuanaco me parece espectacular y poco Sí, conocida, ¿verdad? así que a veces hay que meterse en temas poco conocidos. Continúo un poco con la leyenda, Mario. Nos dicen los Hopi que una vez en Tautoma, Tiahuanaco, con el tiempo volvió a haber un cataclismo que destrozó parte de esta ciudad y de la zona, y que a raíz de esto la población pues se fue desperdigando por todo el continente. Este es el poblamiento de América. Es decir, hasta ahora era la entrada en América y a partir de ahora empiezan las grandes marchas y las grandes migraciones por tantos conocidas, los éxodos, que los hay en todos los lados del mundo, pero es muy difícil asociarlos y darle, bueno, pues veracidad completa. Los Hopi nos dicen que todos los indios se reunieron en grupos y clanes que se fueron desperdigando por los dos subcontinentes, y nos dicen que algunos de estos clanes, pero no todos, Mario, que iban acompañados y guiados físicamente por los cachinas, y dicen que a menudo intervenían para ayudarlos. Si nos fijamos las historias del éxodo, que son posteriores, pero la leyenda es anterior, quien los guiaba era uno de los dioses, uno de estas, el águila, la nube, un poquito tal, pero aquí nos hablan de estos guías intermedios, como ángeles. Cuando la historia del éxodo estamos hablando del dios supremo o de alguno de los supremos. Es un paso intermedio entre los humanos y los dioses. Bueno, pues lógicamente los Hopi eran una de estas tribus que migraron hacia el norte y aún recuerdan varias cosas curiosas en su viaje. Dicen que atravesaron una gran selva llena de humedad, en América no es nada raro. Después dicen que cruzaron un desierto muy extremo y que a continuación, esto es un detalle muy curioso, pero que aún no seguí con él porque me parece bastante complicado, que llegaron a una pared de hielo. Es decir, en el continente americano, donde hay una pared de hielo que les impidió continuar su camino y que les obligó a recorrer el camino inverso. No sé de dónde estamos hablando, si de Canadá, si de Alaska, si de alguna zona de Estados Unidos, pero no en el sur. Esto ya estamos hablando de muy al norte. Pues quizá estos restos que se fueron encontrando al norte, de América del Norte, pues igual explican un poquito mejor la entrada a la cultura Clovis, pero igual por el otro lugar y no por el estrecho de Bering, que me parece alucinante. Cuando regresaron hacia el sur los clanes, Mario, se vuelven a reunir, entre ellos los Hopi también, y acuerdan la zona de asentamientos y construcción de una ciudad que según su leyenda, tuvo una importancia trascendental. Le llamaban la Ciudad Roja. En esta ciudad se construyó la escuela de aprendizaje cuyos maestros eran estos Kachina, los guías celestiales que nos transmitían su conocimiento. Como viste en mi vídeo Los Nueve Desconocidos, te digo que el conocimiento lo fueron guardando. Pero en cambio, aquí hablan claramente de que se creó una escuela para que esta gente, para que estos seres nos dieran conocimiento. Es de las pocas que conozco en todo el mundo que en vez de guardarlo nos hablan de que lo revelan. Pues, ¿sabes qué? Me parece que tiene cierto sentido lo que estás diciendo, porque si vemos cómo ha ido la historia de Egipto y cómo ha ido la historia de la cultura sudamericana y norteamericana, nos damos cuenta de que los indios Hopi y todas estas culturas eran muy respetuosos con el medio ambiente, siempre tenían presente los espíritus de la tierra, del aire, eran gente muy mística, ¿no? Sin embargo, en Egipto y toda la zona de Mesopotamia parece que han tenido un montón de guerras, que ha muerto muchísima gente, y parece ser que no ha ido tan bien como quizá ha ido en la parte de América. También es verdad que en algún momento las ciudades que construyeron fueron abandonadas misteriosamente. Ahora te ¿Qué nos digo, podrías decir de esto, pues a lo mira, mejor, Suso? desgraciadamente, Mario, los Hopi son de los pocos tribus de indios americanos que reconocen que todo se destruyó también por guerras. Siendo una de las historias más bonitas, una de las leyendas sagradas. Dejaré para otro día lo del monte Shasta, porque es algo también alucinante, pero los Hopi nos dicen claramente que, bueno, dije lo de la Ciudad Roja, esto los expertos la localizan hoy en día en Palenque. Palenque es una ciudad en el estado de Chiapas, en México, en la península del Yucatán. No hay para mí nada en el mundo casi tan misterioso como el Yucatán, porque creo que ahí se guardan muchísimos de los misterios, pero nos dice que una vez asentados en el Yucatán, que se empezaron, perdonad por la palabra, a dar de hostias unos con otros. Literalmente. Claro, nos dicen que empezaron a las guerras y de hecho ahí hablan de destrucción de ciudades y que las abandonaron. Yo ya sé que hay algunas que se abandonaron no por las guerras, pero porque a veces cumplían los ciclos,
pero ahí es donde, en estas guerras y en esta destrucción, es donde marcan los Hopi que se piraron, que se fueron de este mundo. Ellos dicen de la Tierra, yo voy a decir de este mundo nuestro, de nuestra dimensión o de lo que sea, que ahí es donde nos abandonaron realmente los cachinas. Y esto coincide mucho con el tema del éxodo cuando llegaron los españoles a América. Está ahí la, bueno, está ahí la cosa. Los Hopi, Se puede a lo mejor sí, enlazar un cabo por ahí. estoy tratando de enlazarlo, pero aún, bueno, tengo un desfase importante en fechas que de momento no me coincide, pero bueno, trataremos de coincidir y si no coincide, pues no será cierto. Las cosas también como son, no se puede inventar uno lo que le dé la gana. Bueno, No, no, no vamos a hacer como la arqueología, no, como la egiptología ortodoxa, no vamos a ser igual. no, como Sitchin, que donde no hay palabras me las invento. Pues no, oye, donde no hay palabras no las hay, vamos a tratar de interpretarlo, pero no de inventar. Sitchin, vale, escribió un poco así. No estoy de acuerdo con lo que hizo, pero es que la egiptología ortodoxa, eso es increíble la cantidad de mentiras que se han inventado. Os puedo detallar, hacer una lista de gente que directamente lo único que estaban haciendo eran inventarios Y, de lo que habían encontrado y como no les encajaba lo que habían encontrado, sacaron una teoría como el que dice, bueno, pues esto lo habrá hecho Manolico, el del bombo. Pues sí, ¿por qué no? Y ya está, y con eso han tirado para adelante aceptando esa teoría que la ha hecho realmente un aventurero, que no es ningún erudito ni nada, simplemente ha llegado y ha dicho, bueno, pues si esto está aquí, esto, ¿qué fecha? Pum, pam, han unido cabos, así es la cosa. Y así está toda la historia de Egipto. Ojo, no digo que la egiptología ortodoxa sea 100% falsa, no, no, no malentenderme. Hay mucha historia ortodoxa que es muy buena y muy válida. Pero también es verdad que antes de la primera dinastía lo consideran todo fantasía, cuando no lo es. Ahí lo dejo. Suso, continúa, por favor. ahí es cuando nos quieren hacer tontos, es decir, de la antigüedad solo vamos a rescatar lo que nos interesa y el resto es mentira. Antes de continuar, recuerdas que hace 2 semanas estuvimos hablando de los papiros del, del Mar Rojo. Bueno, pues me acaba de llegar una información de gente eh, muy fiable que está diciendo tal cual lo que me dices tú, que es un aventurero que se inventó una historia que no dice absolutamente nada, como lo puedes ver, solo habla de un transporte de piedras, absolutamente nada más, que eso no desmonta nada y que es una mentira como un mundo, como decimos por aquí. Bueno, cada uno ahí que crea lo que quiera. Lo que está claro es que ese papiro sí que no demuestra absolutamente. Bueno, sigo con la historia de los Hopi, que parece que está menos manipulada porque es mucho menos conocida, como lo de siempre, no hay jeroglíficos sí, y sí. hay restos. Sí. Es como los virus para Windows o para Mac, ¿no? o para Mac, sí. Claro, de momento la gente me está preguntando, ¿y dónde sacaste esto? ¿Y dónde sacaste esto? Pues mira, no os lo voy a decir para no manipularlo ya, es decir, la historia sé dónde sale, sé dónde tengo aquí el libro, de hecho, lo tengo aquí delante, Mario, pero... Sí, lo que dice es Uso, creerlo que es un gran investigador de todas estas cosas y no se inventa nada, no es ningún Zacarías. Claro, no lo voy a ver, tampoco lo puedo afirmar porque yo no lo vi, pero bueno, que la información es de fuentes bastante fiables porque ellos mismos dicen que tampoco lo saben y al final agradeces las realidades. Bueno, seguimos con los Hopi, se pelearon todas estas tribus en el Yucatán y ahí se acabó la historia mística de los indios americanos. Ahí vuelven a migrar, ahí es donde está la gran marcha esta de que sí que podemos decir que es el éxodo azteca, que no es azteca, que es de miles de tribus que se fueron juntando, como en todos los lados, y se puede consultar perfectamente en los libros porque hay muchísimos. Ahí se sitúa la partida de los Kachina y es cuando los Hopis se instalan definitivamente en Arizona, en el estado de Arizona, ya en Norteamérica, aunque en aquel momento era dominio mexicano, español o lo que le quieran llamar. Conservan todas estas tradiciones en su capital que se llama Oraibi, que es donde los buenos americanos pues tienen hacinados a los indios que no exterminaron. Después los malos son los españoles, pero bueno, eso es historia, es una historia aparte. En este mismo lugar, Mario, en Oraibi, los Hopi tienen unos indios vecinos que se llaman los Zuñi, que también adoran a la serpiente emplumada. Esa misma serpiente emplumada que muchos expertos la sitúan en el estado de Arizona y que es la que vieron los aztecas en la cueva y que es la imagen de Huitzilopochtli. Estamos hablando de que los Hopi, para no perder tirada, adoran exactamente a las mismas deidades que se adoran en toda América y en parte de todo el Pacífico y Oceanía. Llamémosle Quetzalcoatl, Kukulcán, Gucumat, Quetzalcoatl, que siempre a veces lo digo mal y es así, Viracocha sudamericano,
o incluso te voy a hablar una anguila sagrada en la Micronesia que se representa exactamente con la misma figura. Es decir, que no adoran a alguien que se inventaran ellos, sino que adoran al mismo o a los mismos dioses que se adoran en toda América, pues con una leyenda distinta. A la vez de adorar a la serpiente emplumada, los Hopi y los Zuñi también adoran a los Kachina. Es decir, es como si los cristianos adorásemos aparte de Dios también a los ángeles, ¿no? Que sabemos que son unos mensajeros. Pues ellos también tienen adoración, pero sabiendo que no son dioses. Y realmente los adoran porque dicen que son los que crearon la humanidad, que nos dieron todos los conocimientos que sabemos. No nos darían todos porque también restarnos mérito, pero sí puede haber algo de esto. Y destacan uno de estos conocimientos como muy misterioso. Y esto te va a sonar bastante, Mario, porque lo vas a relacionar rapidito. Los Kachinas elegían de entre los humanos más destacados a los arquitectos. Estos eran dotados de poderes y conocimientos mágicos, pero siempre terrenales, hablando de ciencia de la tierra. Con esto eran capaces de cortar grandes bloques de piedra y trasladarlos por el aire, que construían túneles e inmensas instalaciones subterráneas, y solamente con una vara. Haré algún día un programa sobre esto que lo tenemos hablado, pero no vamos a seguir. Para que la gente lo vea, pues la vara de Moisés, la vara de Akenatón o la vara de quien quieran. Que aparte de esta americana hay muchas. Te comenté antes, hay una leyenda en un santuario indio que se llama Aish Mukam, que la vamos a estudiar juntos si quieres y nos habla flipante de este tema. Parecerá incluso un detalle menos importante, pero los Hopi conservan técnicas de pintura y de tejido que solamente se dan hoy en día en tierras del Tíbet y de algún sitio más, pues Mongolia, Marruecos, pero sobre todo en el Tíbet. Ni los habitantes del Tíbet ni los Hopi saben de dónde le viene ese conocimiento, pero es exactamente la misma técnica. Puede ser poco, pero es una relación más. Y para que no me llamen fantasioso, pues tejer y pintar es totalmente natural y no hay misterio en él. Bueno, para mí hay misterio por ser un minutito, pero bueno. Sí, bueno, todas las técnicas requieren cierta sabiduría. Tienen que desarrollar una técnica bien hecha de pintura o de coser, como tú estás diciendo, no es tan sencillo como parece. Claro, y las casualidades son complicadas y que en todo el mundo pensara lo mismo, a mí no me cuadra. Es como es cuando nos todavía dicen, más, es que más la pirámide era la forma más fácil de construir, triangular, vale, ¿y por qué las casas eran cuadradas? No, pero Es bueno, decir, eso es una y lo pensó burrada. todo el mundo en todo el mundo. Es decir, que claramente hay algo que no conocemos, que a veces igual no es solo oculto, pero que no lo conocemos. Sí, claro, hay cosas que se han perdido, simplemente se han perdido. Claro. Lo que sí es curioso de los Hopi es que sitúan que estamos llegando al final del cuarto ciclo y empezando el quinto, pero ellos, a diferencia de muchas tribus hablan de 7 ciclos, no de 5. Y ahí es donde me queda una duda de que no encuentro por ningún lado esa referencia a estos dos últimos mundos que a nosotros nos faltan. Ellos dicen que los Kachina volverán al final del 7º ciclo. Para los cristianos volverán los ángeles al final del 5º, para los mayas volverán al final del 5º, para los micronesios Aurraquín, y para los egipcios realmente no conozco, pero entiendo que tiene que haber una historia similar con el nombre raro ese que me dices tú que nunca me sale. Los Semsuhor. Pero realmente no hay ninguna referencia de que vayan a volver. De que vuelvan. Se fueron, no sabemos por qué y no sé si volverán. Claro, eso yo ahí, bueno, pues esperamos, si eran buenos que vuelvan y si no que se queden. Mira, para acabar y que la gente vea realmente las asociaciones que queremos hacer con esto, nada, resumo rapidito qué es lo que son los Kachinas para que la gente vea que son iguales a los sumerios y a otras muchas tribus. Es decir, no se consideran divinidades. Vale, las leyendas sumerias empiezan a considerar divinidad a esto con los acadios, cuando elevan a Marduk al nivel de Nibiru, estrella polar, y lo ponen como el jefe supremo. Pero entre los sumerios, los primeros, Uruk, la capital, esta gente caminaba entre nosotros. Sí, es cierto que a veces presentaban formas extrañas, pero siempre entre nosotros guiándonos. En este caso es la misma historia. Cuerpo físico, recuerdo, repito y me repito, apariencia de hombres. Con esto no quiere decir que sean igual que nosotros, pero sí de una apariencia similar. Los dragones chinos y tal puede ser, pero son de otro tipo de creación y ya hablaremos
más adelante. Estos seres se sitúan en el plano de injerencia directa en el quehacer del ser humano, que esto es importante, ¿vale? Entregando conocimientos mágicos terrenales muy superiores a los humanos. Yo no sé, Mario, si esto es bueno o malo, porque por un lado puede ser que nos entreguen conocimiento, pero por otro lado puede ser que de ahí también venga esta manipulación. Y a diferencia de lo... Esto no se habla en las tablillas sumerias, pero ya sí se habla en el Ramayana y en los textos indios. Estos seres disponían de artefactos voladores con los que trasladarse hacia todos los lugares del mundo y podían aterrizar en cualquier lado, tal cual la expansión de Elías, de Ezequiel, en el libro de Ezequiel de nuestra Biblia. Y con respecto a las instalaciones subterráneas, Mario, existen símbolos en las cuevas de los Hopi, ya hablaré de esto en el Monte Shasta, exactamente iguales a otras que hay en los Balcanes, otras en Rumanía, Escocia, Creta, Pompeya, Pompey y algunas más. Símbolos que todos conocemos y que se repiten a lo largo de la historia en todo el mundo. Perdóname que no lo desvele hoy porque estoy haciendo un trabajo interesantísimo, pero te aseguro que la referencia es alucinante. Sí, hay un símbolo que todos conoceréis y que cada vez estoy más cabreado por su historia, que es concretamente el símbolo que utilizaron los nazis. Estaba hablando. El símbolo... Sí, ves, estaba hablando de él. Tenemos una conexión, Suso y yo, que es alucinante. De hecho, os voy a comentar una cosa. Ese símbolo no es para nada nuevo. Como bien acabáis de oír a nuestro compañero Suso, es milenario y me parece muy mal la forma en la que Hitler prostituyó este símbolo. Porque es que, la verdad... Es que yo tengo entendido que este símbolo, no voy a decir muchas cosas, Suso, no te preocupes, pero sí que, decir, no. sí que es cierto que tenía dos sentidos. O podía girar para un sitio o podía girar para otro. Y tenía un significado. Cada sentido tenía un significado. Y se ha representado en, bueno, voy a decir cientos de culturas. Y ahí lo dejo. Se ha utilizado de todas las culturas que podáis imaginar, desde la China hasta los mayas. Entonces... algo tiene que haber. No miremos tan mal el símbolo nazi. Miremos mal a Hitler y a sus seguidores, pero no al símbolo nazi. Exacto, la simbología nazi no tiene nada que ver con lo que hicieron los nazis. Los nazis sabían muy bien qué era lo que estaban buscando en la antigüedad, porque si no estos símbolos no tienen sentido. Me enfada sobremanera incluso la manipulación que están haciendo del tema de los templarios en América, de que demuestran que los templarios vinieron de Europa porque en América se encontró el símbolo de la esvástica. Amigos, aún no existía Europa y ya existía el símbolo de la esvástica. Vamos a dejarnos ya de historia. Se repite desde hace, bueno, no voy a decir cientos de miles, pero sí muchos miles de años en todo el mundo, ¿eh? Esto sí, en todo el mundo. Mario, voy a decir un último apunte para darle un poco de leyenda, un poco más de misticismo a este tema de los indios Hopi. Los Hopi explican que los Kachina, ángeles, Anunnaki, llamémosle ya a estas alturas del programa lo que nos dé un poquito la gana, nos dicen que eran capaces de engendrar niños en las mujeres sin mediar ningún tipo de contacto sexual en ellos. Estamos hablando de la concepción virgen, la virgen, Isocalacal, Horus, lo que quieras. Ahí te puedes explayar tú, pero nada, solo era un detallito... bueno, pues para hablar de la misma creación o la misma hibridación o manipulación del humano. La verdad es que cada vez que hago un programa con Suso salgo totalmente sorprendido por la capacidad que tiene de comparar las diferentes culturas. Es algo que hace muy bien Suso, la verdad. Y te felicito por ello, Suso, porque yo creo que es importante hacer lo que Suso hace. Yo, de hecho... también intento comparar culturas, pero Suso tiene un conocimiento muy profundo de todo esto. La verdad es que yo tengo que reconocer que estoy más especializado en el tema de Egipto, pero os voy a reconocer por qué. Porque resulta que tenemos una base, tenemos algo donde agarrar, tenemos ahí un montón de pruebas y es la civilización más reciente antes de la nuestra. Pero eso no quita que no haya que comparar el resto de civilizaciones como está haciendo Suso, porque si las comparamos, si vemos que tenían las mismas técnicas para, como bien ha dicho, pintar, tejer, utilizaban los mismos símbolos, todos hablan de folclores muy parecidos, aunque cambian los personajes, ¿vale? Cambian los nombres, pero el sincretismo, o por decirlo de otra manera para que me podáis entender, que no conozca esta palabra, las similitudes entre estas historias es inmensa. Estamos viendo de que todos cuentan básicamente lo mismo.
Entonces podemos, si aceptamos esto, llegamos a la conclusión de que todos han venido del mismo punto. Suso, ¿algo más que añadir? Pues nada, ya lo añades tú y simplemente eso, que la gente entienda que no todas las casualidades, sincronicidades, sincretismos, lo que sea, no puede ser todo por casualidad. Vale, entendiendo de que si leemos mañana 100.000 millones de libros, 999.000 nos cuentan mentiras, pero con que haya uno que nos diga la verdad, ahí está, no hay más. Y yo entiendo que mucho de lo que contamos está manipulado. Yo trato de no manipularlo por mí mismo, pero sé que muchas cosas de las que leo ya vienen manipuladas. Pero entiendo que algo de verdad tiene que haber en todo esto y, como tú muy bien dices, Egipto es una muy buena base para empezar con todo, porque claramente tenemos restos antropológicos, restos arquitectónicos y un poco de todo. Yo de lo que estoy hablando, a veces hay restos, otras veces no, son castillos a veces cogidos un poquito en el aire y que a mí mismo, en mi mente, para conseguir cuadrarlo me está suponiendo un esfuerzo criminal y que no quiero convencer a nadie. Me estoy intentando convencer a mí mismo y si alguien puede completar los estudios de una manera más seria, pues adelante. Ya veis, amigos, que el trabajo que está realizando Suso no es nada fácil. Comparar tantas culturas tan diferentes, la verdad es que es una tarea ardua, intensa y... ¿qué más os puedo decir? La verdad es que es un gran trabajo lo que está haciendo, lo felicito por todo lo que está aportando y como él muy bien ha dicho, no puede darnos la respuesta, ¿no?, a todas estas cosas, principalmente porque toda esta información ya está manipulada. Pero el trabajo que está haciendo es muy bueno. Suso, muchas gracias por haber venido a mi programa. Te felicito por tu trabajo y... A ti por invitarme, me lo paso fantásticamente, ya estoy deseando seguir, cada vez que hablo contigo ya no sé cuántos libros tengo delante y a seguir, que me lo he pasado muy bien. Un saludito a todos los amigos de Mario, de Crónicas de lo Insólito, y muchísimas gracias por el apoyo que nos estáis dando porque lógicamente se agradece y además lo necesitamos. Sí, la verdad es que sin vosotros, que nos estáis apoyando, nosotros no seríamos más que una voz en el vacío. Gracias a todos, gracias Suso, y bueno, espero que os haya gustado, y si os ha gustado y me queréis echar una mano, pues podéis darle a like, suscribiros, y nada, esto ha sido Crónicas de lo Insólito y nos vemos en la próxima. Hasta luego.